La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio para esta serie. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 47 de este rompecabezas, que corresponde el día de hoy a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Texto introductorio de esta pieza del rompecabezas, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, uno de los versículos más famosos de todo el Nuevo Testamento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fecha de esta carta del apóstol Pablo, antes del 70 antes de Cristo, a nivel general, como todos los escritos del Nuevo Testamento. Fecha más exacta, entre el año 52 y 53 después de Cristo. Así que es una carta que escribió el apóstol Pablo dirigida a esta comunidad en Corinto, una comunidad a la cual él visitó, una comunidad en la que él derramó su corazón. Y las secciones de esta carta de 13 capítulos que se dividió en capítulos y en versículos para tener una mejor referencia, encontrar mejor los pasajes. Vamos a dividir estos 13 capítulos en 3 secciones. Primera sección, capítulos 1 al 7, que vamos a titular El Nuevo Pacto, que es el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo es el nuevo pacto. Somos ministros de un nuevo pacto. El capítulo 8 y 9 lo vamos a titular La colecta de Pablo, y capítulos 10 al 13 el apostolado de Pablo. Él fundamenta su apostolado y en esta carta él derrama su corazón, él abre su corazón. Podríamos considerar que esta carta es la más personal de las cartas de Pablo. Vamos a conocer al ser humano que fue utilizado poderosamente, quizás uno de los seres humanos que han tenido más influencia en la formación del pensamiento de Occidente que ningún otro. Así que aquí vamos a poder conocer a nivel humano mucho más del apóstol Pablo que en ninguna otra de sus cartas. Y en esta carta él se va a defender de los cuestionamientos de su apostolado y sus motivos para servir a Yeshua, a su Salvador. Y vámonos a los detalles esenciales de cada una de estas secciones. La primera sección, capítulos 1 al 7, el nuevo pacto, el ministerio del apóstol Pablo. ¿Cuáles son los distintivos del nuevo pacto? ¿Qué es lo que hace diferente al nuevo pacto del antiguo pacto? Bueno, vamos a leer algunos pasajes selectos, algunos textos selectos de estos primeros 7 capítulos para ver cuáles son los distintivos del nuevo pacto. El primer texto que vamos a leer se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, que dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. 3 palabras muy importantes del Nuevo Testamento: la palabra justicia, la palabra misericordia y la palabra gracia.
La palabra justicia implica dar a cada quien lo que merece. La palabra misericordia implica no darle a cada quien lo que merece. ¿Y qué merecemos? De acuerdo a lo que está escrito, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios aplicara su justicia verdadera, su justicia rigurosa, entonces todos estaríamos muertos en delitos y pecados. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que Él es el Padre de misericordia. ¿Por qué? Porque no nos castigó conforme a nuestros pecados. Él fue misericordioso con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Tuvo misericordia de nosotros y su gracia implica darnos lo que no merecemos, y eso es la vida eterna, ese es su amor, y eso es toda consolación. Así que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y por eso nos consuela, por eso tiene misericordia de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer lo mismo. Él tomó la iniciativa, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y nosotros ahora podemos consolar a otros con la misma consolación con que nosotros hemos sido consolados. Y bueno, este es uno de los distintivos del nuevo pacto. Segundo texto que vamos a leer se encuentra en el versículo 20, también del capítulo 1, que dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. También un versículo muy conocido del Nuevo Testamento. Todas las promesas de Dios son en el sí, o sea, se cumplen, y en el amén. Amén tiene que ver con la palabra fidelidad. Adonai Melech Neeman en hebreo, que significa el Señor es un rey fiel, y todo lo que Él dice se cumple, todo lo que Él dice es fiel, y todo lo que Él nos prometió se va a cumplir, y Él va a ser fiel a su palabra, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el capítulo 2, versículo 14 al 17, dice lo siguiente: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, en el Mesías Yeshua, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y aquí el apóstol Pablo menciona algo que es muy importante conocer en el contexto histórico que él lo escribió, para poder entender a qué se refería con esto de grato olor de Cristo en los que se salvan y olor de muerte para muerte en los que se pierden. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo con esto del olor? El olor, el aroma grato, aroma de vida y aroma de muerte. Bueno, aquí está el apóstol Pablo haciendo una alusión a lo que sucedía en tiempos del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano conquistaba alguna ciudad, conquistaba a un pueblo rebelde que se quería rebelar en contra del imperio, lo que hacían era sitiar la ciudad, entrar en guerra, y una vez que ganaban la batalla, se llevaban prisioneros a los derrotados, se los llevaban prisioneros y organizaban un desfile de victoria, un desfile en el cual los soldados que ganaban iban haciendo ese desfile en la ciudad, y bueno, pues toda la gente ahí exaltando al ejército vencedor. Y mientras iban caminando los vencedores, los sacerdotes de pues todos los dioses que adoraban los romanos iban haciendo ofrendas de incienso, iban dispersando incienso o diferentes especias aromáticas, y de esa manera iban, pues, en un cierto sentido, presentando ofrendas de gratitud a los dioses que le habían dado la victoria a estos soldados romanos. Así que en el desfile se iba percibiendo este aroma
de incienso, estos perfumes aromáticos, que para los vencedores eran olor grato, olor de victoria, pero para los prisioneros que llevaban encadenados, ese mismo incienso y ese mismo aroma era un aroma de muerte. Así que a eso se está refiriendo el apóstol Pablo aquí. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Mesías Yeshua, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea que aquí, con esa imagen de aquella época, pues entonces es como si nosotros fuéramos en un desfile en el cual vamos rindiendo alabanzas, oración. Dice en la Escritura que nuestras oraciones son como el incienso que sube a su presencia, y entonces en ese desfile nosotros somos victoriosos, y los que se pierden, los que rechazan ese mensaje, nuestro mensaje, que es un perfume, es un olor grato, para los que se pierden, les es repugnante, ellos no quieren oler, ellos no quieren percibir su presencia, y bueno, pues para estos es ciertamente, como dice aquí, olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. En el capítulo 3 dice lo siguiente, versículo 1 en adelante, y aquí Pablo comienza a defender su ministerio ante sus críticos, ante los que estaban cuestionando su ministerio. Estaban algunos que subieron de Jerusalén, y esto era algo muy común en aquella época, y también es común en la actualidad en las comunidades judías, de que cualquier emisario, cualquier líder que trata de ir de una sinagoga a otra, para ser recibido, pues necesita llevar cartas de presentación, así como cuando el apóstol Pablo estuvo persiguiendo a algunos de los creyentes de la iglesia primitiva. Dice que llevaba cartas de presentación de parte del sumo sacerdote, y pues es lo que estaba sucediendo aquí en Corinto, que empezaron a llegar personas que cuestionaban el apostolado de Pablo, le decían que dónde estaban sus cartas de recomendación de algún líder importante, de algún rabino importante de Jerusalén, y bueno, pues esto era un poco absurdo, ya que pues el apóstol Pablo había fundado la comunidad de Corinto, y le estaban pidiendo cartas de recomendación para la comunidad que él mismo había fundado. Entonces, por eso aquí escribe en el capítulo 3, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O sea, se trata de que yo tenga cartas de recomendación, pregunta, ¿o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Y aquí él, de manera irónica, dice, o sea, entonces ustedes quieren que yo les dé cartas de recomendación, o sea, me están cuestionando por lo que yo sembré entre ustedes. Y aquí está su respuesta, verso 2. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y aquí el apóstol Pablo dice, no tenemos ninguna necesidad de cartas de recomendación, las vidas de ustedes, las obras de estos corintios, que eran vidas totalmente depravadas. Los corintios se caracterizaban por una vida muy depravada, muy inmoral. Era una ciudad llena de desenfreno. Y el hecho de que estos corintios estuviesen cambiando y estuvieran de repente ahora obedeciendo los mandamientos de Dios, pues esto mostraba la obra del Espíritu en sus corazones, el cumplimiento del nuevo pacto, como está escrito en Ezequiel capítulo 37, como está escrito en Ezequiel 36 y 37, en Jeremías 31, el nuevo pacto, en el cual Dios iba a escribir sus leyes en sus corazones. Y entonces dice, no necesitamos de nada escrito en papel o ni siquiera en piedra, porque es evidente que ahora esas leyes están escritas en su corazón. ¿Y por qué dice la letra mata más el Espíritu vivifica? Porque la letra escrita en tablas de piedra o en el rollo de la Torá, pues en realidad demostraba que tanto los corintios como todo Israel pecó.
todo Israel transgredió. La letra escrita en piedras o escrita en papel o en pergaminos demostraba que el pueblo estaba muerto en delitos y pecados porque ninguno fue capaz de seguirla. Por eso dice, no que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, fue Dios el que nos hizo competentes de un nuevo pacto ya no escrito como antes en piedras o en pergaminos, sino ahora en corazones. Así que la letra escrita en piedras y en pergaminos, pues solamente demostró que éramos carnales, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero fue gracias al Espíritu, gracias a que Él sopló sobre estos huesos secos, que ahora somos capaces de obedecer. Y dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, y había de perecer porque no le duraba todo el tiempo ese resplandor. Moisés no estaba siempre con ese resplandor en la cara, permanecía un poco de tiempo y luego regresaba otra vez a la presencia de Dios. Y entonces dice, si el ministerio de muerte en el sentido de que nadie lo cumplió, dice, grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿En qué sentido el antiguo pacto era perecedero? En el sentido de que simplemente estaba en tablas de piedra, que ahora pues ni siquiera están, el arca está perdida, no se sabe ni dónde quedaron esas piedras. Los pergaminos pues también es algo perecedero, pero ese mismo pacto escrito en corazones pues vivirá para siempre, ya que aquellos que abrazan el pacto vivirán para siempre. Y dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Okay? Moisés se tenía que poner un velo para que no vieran que después iba desvaneciendo la luz, y esto es una sombra o es algo que tiene que ver con el nuevo pacto precisamente. Moisés simplemente les señaló el pacto, los mandamientos, les transmitió los mandamientos, pero Moisés no tuvo la posibilidad de hacer por él mismo que el pueblo obedeciera. O sea, Moisés no pudo hacer que el pueblo obedeciera, ni siquiera fue capaz él mismo de entrar a la tierra prometida, pero un profeta que él anunció les habría de introducir a la tierra prometida, y ese profeta que él anunció, que en el Nuevo Testamento se nos dice que fue Yeshua, pues él es el que consumaría la obra que comenzó Moisés. Y dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Aquí está hablando de los israelitas, que cuando leen los escritos de Moisés, los escritos de los profetas, dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aquí está muy impactante esto. Esto nos habla de que no se trata de ir a una universidad y recibir un título teológico para poder entender el antiguo pacto. El único que puede quitar el velo, la falta de comprensión al leer el antiguo pacto, el único que puede quitar ese velo es el Mesías. Es Yeshua el que nos puede dar la capacidad. Por eso es que Él es el maestro. Por eso es que Él dijo, no le llamen maestro a nadie, yo soy el maestro. Y esto está muy contundente, ya que si tú y yo estamos entendiendo el antiguo pacto, es porque Yeshua nos ha quitado el velo. Y dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés,
el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Con esto derribamos totalmente la idea de que son los títulos teológicos o la memorización del texto lo que va a hacer que entendamos. Por supuesto que es fundamental meditar en la Escritura, es fundamental memorizar, pero si no es el Señor el que nos sopla, si no es el Señor el que abre nuestro entendimiento para comprender lo que está escrito, pues entonces es como si estuviéramos leyendo con un velo puesto. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y bueno, pues este es uno de los pasajes cruciales de toda la carta, un pasaje muy usado en el ámbito cristiano, y en el ámbito cristiano se contrapone lo que sería el mensaje de Cristo con lo que es el mensaje de Moisés, como si fueran dos cosas diferentes, como si la ley de Moisés aquí se menciona que sería abolida, y como que ahora el evangelio de Cristo es lo que se va a establecer por encima de la ley de Moisés. Pero no es lo que está hablando, no está diciendo eso, porque en realidad es el mismo pacto, es lo mismo que Moisés enseñó, con la única diferencia de que ahora sería con la obra del Espíritu. O sea, es el mismo pacto, los mismos mandamientos, las mismas instrucciones, las mismas enseñanzas que dio Moisés, pero ahora puestas en práctica, vividas por la obra del Espíritu del Mesías en nosotros. La obra del Mesías en nosotros, el hecho de que el Mesías viva en cada uno de nosotros, Él es el que nos guía a toda verdad, Él es el que nos hace competentes para poder obedecer lo que está escrito, porque para nosotros era imposible por la carne, pero Él, habiendo tomado nuestro lugar, ahora puede, por medio de su Espíritu, hacernos obedientes a lo que está escrito. Así que no se trata de que el mensaje de Cristo ahora es diferente al mensaje de Moisés, no, es la misma palabra, son las mismas instrucciones, la palabra es eterna, pero ahora con la capacidad de obedecer por el nuevo pacto que se estableció a través de Yeshua, de nuestro Salvador, de nuestro Maestro, de nuestro buen pastor, que nos está guiando a toda verdad. En el capítulo 4, versículo 3 al 6, continuamos con estos distintivos del nuevo pacto. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si nuestro evangelio, si esta buena noticia del reino, esta buena nueva de que ahora el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ahora Él nos está haciendo obedientes, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, una referencia a Satanás, al príncipe de las tinieblas, dice que para los que se pierden, el evangelio está encubierto, o sea, Él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que todos estamos en tinieblas hasta que aparece la luz. Y es justamente lo que va a mencionar a continuación. Va a hacer referencia a lo que sucedió en Génesis 1, para que entendamos que nosotros que estábamos en tinieblas no teníamos la capacidad por nosotros mismos de obtener la luz. La luz proviene de Él. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Y pues estábamos todos en tinieblas. Y dice, verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua el Mesías como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Yeshua. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, lo que dice Génesis, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Aquí dice, es una referencia a eso mismo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento
de la gloria de Dios en la faz de Yeshua el Mesías, en el rostro, en la apariencia de Yeshua, la gloria de Dios en la apariencia de Yeshua. Una gloria, una apariencia que nunca va a ser oscurecida o opacada o que jamás terminará. Así que es la imagen de Yeshua resplandeciendo en nosotros, es su revelación en nosotros lo que hace que salgamos de las tinieblas. Si no entendemos a Yeshua, si no entendemos lo que hizo Yeshua por nosotros, si no entendemos la identidad de Yeshua y su misión en nosotros, entonces seguimos en tinieblas. Es Él es la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, como Él mismo lo dijo. Más adelante, en el versículo 7 al 9 del capítulo 4, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La estrategia que le dio el Señor a Gedeón para vencer ahí a ese pueblo numeroso, a los madianitas, le dio una estrategia muy extraña, muy interesante, pero tiene que ver con eso. Le dijo que metiera unas antorchas en unas vasijas de barro y que fuera ahí al campamento del ejército enemigo, que le superaba por muchísimo. Eran 300 contra más de 100,000 soldados, y llevaban unas antorchas dentro de unas vasijas de barro, y lo único que le dijo que hiciera es que a la señal que les iba a dar, rompieran esas vasijas y de repente aparecieran esas antorchas de luz, y bueno, sorprendieron. Ese destello de luz sorprendió de repente al ejército enemigo y se empezaron a matar entre ellos. Y entonces aquí podemos ver eso, esa luz de Yeshua en nosotros, vasijas de barro. Eso es lo que realmente tiene poder para cambiar nuestras vidas, para derrotar al enemigo. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. En el versículo 17 y 18, también del capítulo 4, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea que lo importante no es lo que vemos exteriormente. Lo importante no es lo exterior, lo importante no es este cuerpo temporal de barro, sino lo importante es lo que llevamos dentro, esta luz que alumbró en nuestras tinieblas. En el capítulo 5, versículo 1 al 8, vemos más distintivos de este nuevo pacto: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando de nuestro cuerpo, sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestra vivienda temporal es el cuerpo. Nosotros no somos cuerpo, nosotros somos alma. Somos un alma que piensa, que tiene sentimientos, que tiene voluntad, pero que está cautiva en un tabernáculo, en una tienda de campaña temporal. Y qué apropiado es estar haciendo esta grabación justamente en preparativos para la fiesta de los tabernáculos. En este año, el día de mañana, a la puesta del sol, iniciaremos la fiesta de los tabernáculos, en la cual es un mandamiento acampar por 8 días o morar en cabañas, en enramadas, estar pasando la mayor parte del tiempo en una enramada, para reflexionar en el tiempo en que Israel estuvo en el desierto, para reflexionar lo temporal de esta vida, para recordar que aunque estamos temporalmente en este mundo, aunque estamos temporalmente en este cuerpo corruptible, tenemos un Padre eterno, un Padre celestial que tiene un plan permanente, un plan eterno para nosotros. Y es justamente el contraste del que está hablando el apóstol Pablo, lo temporal contra lo eterno. Y dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre,
este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. ¿En dónde va a quedar este tabernáculo terrestre? ¿En dónde va a quedar este cuerpo? Polvo eres y al polvo volverás. Se va a deshacer. Se va a deshacer. En eso va a terminar este cuerpo al que a veces le dedicamos tanto tiempo, le dedicamos tantos recursos. ¿Qué va a pasar con este tabernáculo, esta morada terrestre? ¿Qué va a pasar? Pues se va a deshacer, va a volver al polvo, pero si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Y más conforme pasan los años, más conforme avanza el tiempo y vemos la crisis mundial, y más en estos tiempos en los que vivimos, que cada vez somos más, que cada vez hay más lucha por sobrevivir, y bueno, pues con todo lo que está pasando a nivel de las noticias y las pestes, las enfermedades, las crisis, etcétera, bueno, pues es justo lo que dice. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras es como una garantía de la vida eterna. ¿Cuál es esa garantía? Que tenemos un Espíritu que nos guía a toda verdad. ¿Cuál es la garantía de que hay algo más? ¿Cuál es la garantía de que no todo lo que brilla es oro en este mundo? ¿Cuál es la garantía de que hay algo más? Dice que nos ha dado el Espíritu como una garantía, como las arras de nuestra herencia. Así que si el Espíritu dentro de ti te dice, hay algo más, debe haber algo más. No todo puede ser este mundo material, físico, que trabajas para comer, comes para trabajar, te vas a dormir, y al mirar todo lo que haces y que todo es temporal, y por eso en la fiesta de los tabernáculos se lee el libro de Eclesiastés, y al ver todo lo que se hace debajo del sol, ¿qué podemos decir al ver toda la obra del hombre debajo del sol? Que es perecedera, que todo se termina. ¿Qué podemos decir de todo eso? Pues vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Así que el hecho de que en el interior, en lo más profundo de nuestra conciencia, y más aún cuando estamos pasando por una adversidad, por una enfermedad, ¿qué es lo que nos da la certeza de que hay algo más? Pues justamente que al ver todo lo que se hace debajo del sol, decimos que todo es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Nunca se sacia el ojo de ver, nunca se sacia el oído de escuchar, y todo eso nos dice, hay algo más. Debe haber algo más. Y bueno, entre paréntesis de comercial, les recomiendo escuchar una canción de un cantante que se llama Jesús Adrián Romero, que justamente tiene una canción que se llama así, Hay algo más. Y dice, cuando veo todo lo que aquí hay, algo me dice que hay algo más, hay algo más, hay algo más. ¿Y qué es ese algo más? La vida del Espíritu, la vida eterna, lo que no vemos. Todo lo que vemos es temporal, lo que no vemos es eterno. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y entre más nos enfocamos al cuerpo, esto es un principio fundamental de la vida en la carne y la vida en el Espíritu, entre más vivimos conforme a la carne, entre más vivimos dándole importancia a las cosas de la carne, a las cosas del cuerpo, a las cosas de este mundo, nos entristecemos más, nos sentimos más vacíos, nos sentimos más débiles, nos dan menos ganas de levantarnos, todo es un hastío, todo es aburrido, todo llega un momento en que aburre, aún los más grandes placeres, aún los lujos, aún los viajes, aún todas esas cosas que el rey Salomón vivió, hay un momento en que todo es vanidad y aflicción de espíritu.
Y bueno, pues entre más cuerpo somos, entre más materia somos, entre más énfasis le damos a lo material, pues más entristecidos, más aburridos, más hastiados estaremos. Y entre más le demos énfasis al espíritu, entre más pongamos nuestra mirada en lo eterno, en lo celestial, entonces estaremos en alegría, estaremos en confianza, estaremos experimentando todos los frutos del espíritu. Y por eso dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y esto, pues está triste. Esto tiene que cambiar totalmente nuestro paradigma. Tiene que cambiar totalmente nuestro paradigma con respecto a la vida y a la muerte del creyente. Deberíamos quedarnos tristes cada vez que parte un ser querido, pero no tristes por la persona, sino por nosotros. Nosotros somos los que nos quedamos tristes porque pues ya seguimos en este mundo con todo su sufrimiento y toda su corrupción. Pero los que logran graduarse, los que logran dejar este cuerpo, pues ellos ya están presentes con el Señor. Y por eso dice aquí, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y aquí tenemos un texto fundamental, un texto contundente para aquellos que afirman que al morir no hay nada, que al morir no hay vida después de la muerte, o incluso en el ámbito ya de creyentes, algunos que dicen que al morir pues el cuerpo se queda ahí y no hay ningún tipo de conciencia hasta que venga la resurrección. Para los que argumentan que cuando te mueres no va a pasar nada y que solamente hasta que Yeshua regrese será la resurrección de los muertos y que el que se muere pues queda ahí como en un estado de letargo, como dormido hasta que venga el Señor. Bueno, pues aquí Pablo de manera contundente escribe que en el momento de morir, el momento de estar ausentes del cuerpo, automáticamente pasamos a la presencia del Señor. Así que todos aquellos que nos precedieron pues ya están en ese ámbito espiritual, viviendo con Él, y la única diferencia es que cuando sea la resurrección, bueno, esa alma que ya está presente con el Señor, pues va a venir a introducirse nuevamente en un cuerpo resucitado, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo que el Señor va a levantar del polvo. Levántense del polvo, levántense los moradores del polvo, eso es lo que va a suceder en la resurrección. Y entonces una vez más el alma que es eterna, el alma que es espiritual, de aquellos que han recibido la salvación, volverá a introducirse en el cuerpo y de esa manera vivirán con el Señor para siempre. ¿Y por qué el alma otra vez entraría con el cuerpo? Bueno, pues porque existe una sociedad. Existe una sociedad entre el cuerpo y el alma. El cuerpo es de este mundo, el cuerpo es material, el alma es espiritual. Entonces hay una sociedad y toda esta vida, toda nuestra vida en este mundo es una carrera. Es una carrera, es una competencia a ver quién gana, el cuerpo o el alma que es espiritual. Y bueno, pues cuando el Señor reúna nuevamente al alma con el cuerpo, entonces recibirá ya sea la recompensa a quien ganó. Si ganó el alma, pues obviamente habrá una recompensa por todo lo que el alma vivió para el Señor. Y si el cuerpo ganó, pues también sufrirá pérdida, como está escrito, aunque obviamente por tener la salvación en el Señor, por haber sido redimidos por Él, pues ya estaremos en su presencia, pero las recompensas serán en base a lo que hicimos o dejamos de hacer mientras aún estábamos en el cuerpo. Así que más vale que pongamos atención a todos estos pasajes y no le demos tanta importancia a lo que este cuerpo nos pide, sino a lo que el Espíritu anhela alcanzar para la eternidad. Y en el versículo 17 al 21
de este mismo capítulo 5 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y bueno, pues esto es también para alentarte a que no es tu lucha, a que no es en tus fuerzas. Si le has entregado tu vida a Él, si le has entregado el control de tu vida, si alguno está en Cristo, en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18 hacia adelante dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por el Mesías, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es el encargo que hemos recibido. Este es el encargo que hemos recibido. La palabra de la reconciliación. Esto es lo que tenemos que anunciar al mundo, que se reconcilien con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjense, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cuál es el ruego de Dios a través de nosotros? Yo solamente estoy prestándole mi voz, mi garganta, para que Él a través de mí ruegue. Todos los dones que tú recibas de parte de Él son dones que puedes poner a su servicio. ¿Para qué? Para rogarle a todos los que están a tu alrededor. ¿Rogarles qué? Rogarles en nombre de Cristo: reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Vuelve a tu Padre Celestial. No sigas alejándote de Él. Él lo único que desea es bendecirte. Él lo único que desea es tener misericordia de ti, es darte de su gracia. Él no quiere castigarte por tus pecados. Él quiere que vengas y te pongas a cuentas. Como dijo el profeta Isaías en el capítulo 1, y hablándole a su pueblo, le dice: ¿Por qué quieres seguir siendo castigado? O sea, ¿por qué quieres seguir siendo juzgado por tus pecados? Ya no hay en ti cosa sana. Ya estás lleno de llagas, lleno de heridas. Ya has vivido la consecuencia de todos tus pecados. ¿Por qué tienes que ser tan necio? Ni siquiera el buey, ni siquiera el asno es tan necio como tú. ¿Por qué quieres seguir siendo castigado? ¿No te ha bastado todo lo que has padecido? Y el clamor de Dios a través de Isaías es justamente este ruego. Dios a través de Isaías le ruega a su pueblo y le dice: venid, ven conmigo, confiesa tu pecado, reconoce lo que has hecho y venid luego. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que este es nuestro ruego. Si tú estás escuchando esta grabación, te ruego en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Este es mi ruego. Reconcíliate con Dios. De hecho, no es mi ruego, es su ruego. Él te ruega que te reconcilies con Él. Yo solamente estoy sirviendo aquí como un mensajero. Te tengo un mensaje de parte de Dios. ¿Cuál es el mensaje que te tengo de parte de Dios? Reconcíliate con Él. Reconcíliate con Él. Él quiere hacer la paz contigo. Al que no conoció pecado. Esta es la buena noticia. Este es el versículo. Es muy difícil que les diga. Es muy difícil que les diga el mejor versículo de la Biblia, pero casi. Este versículo quizás resume todo el mensaje de Yeshua. Al que no conoció pecado. El que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Yeshua. Yeshua jamás cometió ningún pecado. Yeshua fue inocente hasta la muerte. Yeshua fue tentado en todo, pero sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Okay? Dios hizo a Yeshua, Dios transfirió en su Hijo, en nuestro Salvador, en Yeshua, Dios le transfirió a Él el juicio de todos nuestros pecados. A Él, que no hizo ningún pecado, a causa de nuestros pecados, le transfirieron todas nuestras deudas, todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta es la más maravillosa noticia, la más maravillosa oferta de paz, de reconciliación que puedes
recibir. No tienes por qué seguir corriendo de Él, no tienes por qué seguir escondiéndote de Él. Una de las razones por las que, y esto me hace recordar de que lo que me llevó a ser ateo, después traté yo de autoconvencerme de que Dios no existía, porque algo dentro de mí sabía que era culpable. Algo me decía que no estaba bien. Si es que existía un creador, pues no me convenía pensar que existía un creador, porque algo dentro de mí me hacía saber que era culpable delante de Él. Entonces, en mi afán de quitarme ese sentimiento de culpa, ese peso, pues decidí llenarme de toda clase de argumentos en contra de su existencia. Pero cuando me di cuenta que en realidad Él no estaba enojado conmigo, o Él no quería destruirme, que en realidad Él me amaba y que Él quería darme vida eterna, cuando me di cuenta que en vez de querer condenarme, destruirme, aplastarme, me di cuenta que Él lo que quería era darme vida eterna, entonces se acabaron mis argumentos. Ya no tenía por qué seguir haciendo argumentos en su contra y simplemente caí de rodillas rendido a sus pies diciéndole: Señor, acepto tu perdón, acepto tu justicia y transfiero toda mi maldad, toda mi culpa, este costal que ya no era posible seguir cargando, lo transfiero a ti, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que te ruego que vengas con tus culpas, con tus cargas, con tus temores, y ponlos sobre Él, y permite que su justicia, su pureza, su transparencia, su amor eterno ahora estén en ti, y seas tú como un bebé recién nacido, seas tú como si nunca hubieses pecado, y puedas estar delante de su presencia totalmente libre de culpa y viviendo con Él por toda la eternidad. Y en el capítulo 6 hace una distinción entre aquellos que han recibido esta reconciliación, aquellos que han experimentado esta pureza, esta santidad, y pasa ahora en el capítulo 6 a un tono de exhortación. Si ya has pasado de muerte a vida, si ya has pasado de las tinieblas a su luz admirable, la exhortación es la siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si tú ya eres justicia, ya has recibido la justicia, entonces ¿qué compañerismo tienes con la injusticia? ¿Y qué comunión, qué intimidad la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o qué armonía Cristo con Belial, con el adversario, con el príncipe de las tinieblas? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que una vez que has recibido esa pureza, esa justicia, pues vive para Él. Por supuesto que eso no quiere decir que ya no tengas relación con los que están en tinieblas. Les tienes que seguir rogando, les tienes que seguir insistiendo que se acerquen, que se reconcilien, que vengan a la luz, pero tú no te tienes que ir a las tinieblas. Haz y ora, intercede, ruégales que ellos vengan a la luz, pero tú no tienes por qué seguir en las tinieblas. Esa es la exhortación de esta sección del capítulo 6. En el capítulo 7, Pablo va a tratar asuntos locales de la comunidad de Corinto en relación al hombre que estaba en pecado, que mencionó en su primera carta, y que causó una serie de controversias y de tristezas para la comunidad y para el mismo Pablo, lo cual él va a resumir en el versículo 10 del capítulo 7, también un versículo muy famoso del Nuevo Testamento, que dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. No estés triste por estar triste. Se hace mucho énfasis y sobre todo en el ámbito de la paternidad, a veces como papás nos preocupa cuando vemos a nuestros hijos tristes y nos preocupamos. Si vemos a nuestros hijos tristes o si vemos a un ser querido que está triste, tratamos de hacer algo para hacerles reír, para quitarles la tristeza, darles algo para que se alegren, etcétera, y le huimos muchísimo a la tristeza. Si hay algo que nos hace estar tristes, es estar tristes. Nos entristece estar tristes, nos entristece ver a otros que están tristes, pero con este versículo, nunca más te entristezcas de estar triste, o nunca más trates de hacer algo por quitarle a alguien la tristeza, porque hay dos tipos de tristeza. Bueno, hay que ver qué clase de tristeza es. Hay dos tipos de tristeza. La tristeza que es según Dios, o sea, hay una tristeza buena. Aquí dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es bueno estar triste cuando esa tristeza proviene de Dios. ¿Cómo es que podemos estar tristes de parte de Dios? Y este es un conocimiento, esto es algo que para algunos quizás les va a sonar muy extraño, porque en la juventud es muy común y pasa muy a menudo en personas, y lo digo por experiencia, porque yo viví este tipo de situaciones en las cuales con el fin de no empezar a tener pensamientos que te entristecen sobre ti mismo, sobre cosas que has hecho, sobre circunstancias que estás viviendo a nivel familiar, etcétera, y para evitar ponerte triste, empiezas a utilizar escapes. Empiezas a, no sé, escuchar música o dedicarte a algún hobby o estar ahí con los videojuegos o estar en las redes sociales. En fin, tenemos 1000 maneras de tratar de evitar la tristeza. O sea, como si la tristeza fuera algo malo. Pero aquí dice que hay una tristeza que es según Dios y es para arrepentimiento y produce salvación. ¿Cuál es esa tristeza? La tristeza que produce cuando sabes que hay cosas que no están bien. Esa tristeza cuando cometiste errores, cuando ofendiste a alguien, cuando cometiste alguna falta grave, algo que sabes que no está bien. Y en vez de evitarla yendo de compras o poniéndote a jugar ahí en los videojuegos o poniendo música o haciendo algo para distraerte, en vez de eso, aprovecha ese sentimiento de tristeza y ponte a pensar, ¿por qué estoy triste? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy triste? ¿Acaso hice algo que no es correcto? A ver, y entonces dale oportunidad a tu conciencia, dale oportunidad que Dios, a través de ese sentimiento de tristeza, demuestre qué fue, qué es lo que te tiene así. Y entonces, ahí ya que examines qué es lo que te está trayendo esa tristeza, bueno, si reconoces que efectivamente es una falta, es un pecado, es algo que hiciste en contra de ti o de alguien más, bueno, pues es el momento de reconciliarte. Es justamente lo que acabamos de leer anteriormente, el ministerio de la reconciliación. Ponte a cuentas con Dios, confiesa tu pecado, reconoce lo que hiciste y entonces vas a restaurar tu alegría, tu comunión. Dice el rey David, después de su pecado con Betsabé, en el Salmo 32, el rey David escribe que mientras cayó, se envejecieron sus huesos por su gemir todo el día. Es decir, cuando encubrió su pecado, cuando no sacó a la luz su pecado, cuando quizás se distraía para no pensar en lo que había hecho, dice que le estaba consumiendo. Esa es la tristeza que produce muerte. Aquí dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza que no hay solución. Esa tristeza que solamente hay un túnel oscuro. Esa tristeza que te lleva a la depresión, que te hace pensar que ya no hay remedio. Esa tristeza que te hace sentir un miserable, una basura y que ya hiciste algo que no tiene remedio. Y por supuesto que esa es la que lleva pues a mucha gente al suicidio, cuando ya no sabe cómo salir de ahí. Pero cuando te das cuenta
que hay un Padre celestial que está de tu lado, que entiende tu sufrimiento, que tan entiende tu sufrimiento, tan entiende tu culpa, que envió a su Hijo, al que no conoció pecado, lo entregó para que su justicia te fuera atribuida. Tan entiende tu culpabilidad, tan entiende tu necesidad de paz, de reconciliación, que hizo lo que tenía que hacer como un padre amoroso para que toda esa culpa, todo ese pecado, toda esa maldad, todo ese grave daño que causaste sea transferido a su Hijo inocente. Y entonces el rey David, cuando entendió que su padre era misericordioso y cuando sabe que su padre mandó al profeta Natán y tomó la iniciativa para reconciliarse con él, se dio cuenta David que no tenía por qué seguirse escondiendo. Se dio cuenta que su padre es el Padre de toda consolación, es el Padre de toda misericordia y que Él todos los días está tomando la iniciativa para venir a buscarnos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que si te sientes triste por algo que has hecho mal y que te sientes deprimido por lo que hiciste, ven a su Hijo, ven a aquel que dio su vida por ti, ven a aquel que pagó tu deuda, entrégale tu culpabilidad, entrégale tu tristeza, entrégale tus cargas y Él te va a limpiar, te va a purificar para que sepas que Él entiende tu condición. Él se acuerda de nuestra condición, Él se acuerda que somos polvo. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias, el que perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Así que ven a Él no está enojado contigo, tan no está enojado contigo que envió a su Hijo unigénito a dar su vida por ti. Y estas son las buenas noticias del nuevo pacto. Esta primera parte, capítulos 1 al 7, estas son las buenas noticias del nuevo pacto. ¿Crees que teniendo este mensaje tan poderoso, este mensaje que es dinamita, este mensaje que es capaz de cambiar a un joven que se anda escondiendo, que anda huyendo, sin fe, sin esperanza, que anda negando la existencia de Dios porque se siente tan culpable? ¿Crees que hay un mensaje más importante que anunciar que este? ¿Crees que vale la pena vivir nuestra vida para seguir hablando cosas, noticias, mensajes que lo único que hacen es deprimir más a la gente? Vivimos en una época de depresión, de culpa, de angustia, de falta de esperanza, de incertidumbre, de temor. ¿Quieres añadir tú? ¿Quieres usar tu voz, tu conocimiento, los talentos que Dios te dio para seguir añadiendo tristeza según el mundo que produce muerte? ¿O quieres utilizar tu vida, tus dones, todo lo que Dios te ha dado para anunciar al mundo que tiene razones para ser la persona o las personas más dichosas, más gozosas, más alegres, porque aun siendo pecadores, Cristo, el Mesías, murió por nosotros? Es la mejor noticia que alguien puede recibir, y si alguien sigue en tristeza es porque no ha conocido esta noticia, porque una vez que conozca esta noticia, esa tristeza que es según muerte se cambiará en tristeza que es para salvación, para arrepentimiento y para vida eterna. En la siguiente sección, capítulos 8 al 9, bueno, pues ahora vamos a bajarnos de la nube en la que estamos, y después de esta sección nos quedamos como en las nubes. Pero bueno, vamos a bajar nuevamente a la tierra. Vamos a poner los pies en la tierra y bueno, pues en los capítulos 8 y 9, de repente, ya ponemos los pies en la tierra. Ya vamos a hablar de cosas económicas, de cosas de este mundo. Pero aún cuando tu economía y cuando
tus finanzas y cosas que pues son necesarias, son parte de la vida en este mundo. Cuando las consagras al Señor, pues entonces te das cuenta que el dinero simplemente es un medio para poder seguir promoviendo y anunciando este mensaje. En el capítulo 8 y 9, que titulamos La colecta que hace el apóstol Pablo, el apóstol Pablo escribe instrucciones para esta ofrenda que estuvo recolectando el apóstol Pablo en la región de Macedonia para los pobres en Jerusalén. Y en estos capítulos de la segunda carta a los Corintios podíamos encontrar los principios fundamentales acerca de las ofrendas, de con qué actitud dar, de qué manera dar, todos los lineamientos del apóstol Pablo en materia económica para la ayuda en la comunidad. En el versículo 9 del capítulo 8 vamos a ver el fundamento para ayudar a los demás, el fundamento para utilizar los recursos temporales de este mundo para ayudar a los demás. El ejemplo más grande que tenemos para hacer esto está en 2 Corintios 8:9, que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, y ya hablamos de la diferencia entre justicia, misericordia y gracia. Aquí ahora nos va a hablar de gracia. Gracia, el atributo divino de darnos lo que no merecemos, de darnos gratuitamente de lo que no somos dignos. Dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y algunos principios generales contenidos en esta sección para las ofrendas en la comunidad. 4 fundamentos, 4 principios generales en relación a las ofrendas, al manejo de las finanzas en una comunidad. Número 1, las ofrendas deben ser voluntarias. Jamás se debe forzar o manipular o presionar a alguien para que dé al Señor. Todo tiene que ser de manera voluntaria. Número 2, tiene que ser proporcionales a la situación de cada quien como propuso en su corazón, cada quien según lo que haya prosperado, ¿okay? De manera que no se forza a que se dé todos por igual, o cada quien conforme haya prosperado. Número 3, tiene que ser administrada con integridad. Se tiene que usar los recursos que le pertenecen al Señor. Se tienen que administrar con integridad, con transparencia. Y número 4, tiene que ser con generosidad. Así como hemos recibido de nuestro Padre en los cielos generosamente, pues también estamos llamados a ser generosos. En los versículos 6 al 7 del capítulo 9 dice lo siguiente: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad o porque alguien te está presionando o manipulando, porque Dios ama al dador alegre. Si no vas a dar con alegría, si no vas a dar con gratitud, de verdad que Dios no necesita que le demos. Él es el dueño de todo y nos da el privilegio de sembrar en su reino, de hacer tesoros en los cielos. Y con esto concluye la segunda sección de la carta y nos vamos a la tercera y última sección, capítulos 10 al 13, donde ya el apóstol Pablo va a abrir su corazón y ahora sí se va a presentar en toda su humanidad y en todas los sentimientos que él está teniendo en base al cuestionamiento, en base a las críticas que estaba recibiendo en esta comunidad. Y vamos a ver de qué manera el apóstol Pablo nos abre su corazón. En el capítulo 10, versículo 17 y 18 dice lo siguiente: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, el que presuma, si de algo tienes que presumir,
presume del Señor. No presumas de ti, no hables de ti, habla de Él. Todo es acerca de Él. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. No es aprobado el que se alaba a sí mismo. No sean tus propios labios los que te alaben, sino que sean los labios ajenos. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El verdadero judío, en Romanos capítulo 2 dice que el verdadero judío es el que lo es en el interior, no en lo exterior. Dice aquel cuya alabanza viene de Dios. O sea, no buscas el reconocimiento de los demás, no buscas que otros te alaben. Nosotros vivimos para alabar a Él, no para que otros o para que nadie nos alabe. El único digno de alabanza es nuestro Padre en los cielos. En el versículo 8 y 9 del capítulo 11 dice lo siguiente: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y aquí, bueno, pues Pablo argumenta su actitud con respecto a la comunidad de Corinto, donde él sabía que había algunos críticos, sabía que algunos estaban cuestionando sus motivaciones para servirles, y debido a que él conocía los prejuicios que había acerca de él, él dice aquí en 2 Corintios 11, 8 y 9, he despojado a otras iglesias, a otras comunidades, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y aquí podemos aprender un principio de ministerio, y es que cada comunidad se manejaba de manera independiente. Cada comunidad veía por las necesidades de sus miembros, y pues cada comunidad tenía que ser autosuficiente. Por supuesto que si en algún momento alguna comunidad, como fue el caso de la ofrenda que él estaba levantando para los pobres en Jerusalén, si alguna comunidad estaba padeciendo de una situación económica difícil, pues le solicitaba a otras comunidades que se unieran para ayudarles. Y en este caso dice que él, precisamente por todos los prejuicios que había hacia él y por no ser una carga para ellos, dice que despojó a otras comunidades. O sea, de otras comunidades le pagaban su salario, le daban un salario para serviros a vosotros. O sea, que él no recibió un salario de la comunidad de Corinto, sino que recibía salario de otras comunidades para poder servirles gratuitamente. O sea, que no nada más trabajaba con sus manos y se dedicaba a hacer tiendas, sino que también era apoyado por otras comunidades, lo cual es legítimo, lo cual está establecido que es legítimo. Yeshua estableció, lo escribe el apóstol Pablo, que el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Entonces dice, en este caso, por la circunstancia particular que vivían, dice, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. En el versículo 22 al 23 empieza ya a defenderse a sí mismo, y él incluso comenta que es una locura lo que está haciendo. O sea, él mismo dice, perdónenme por lo que les voy a decir, es una locura, pero de todos modos se los voy a decir. Es una locura lo que les voy a decir, le estoy diciendo que no, que nadie se alabe a sí mismo, y aquí voy a actuar como un loco y como un mero ser humano, pero pues también tengo mi corazoncito y también me duele lo que están diciendo de mí, me choca que estén presumiendo y se estén jactando otros como que son superiores a mí. Y entonces aquí ya podemos ver el lado humano del apóstol Pablo en lo que escribe. Vamos a ver lo que escribe del versículo 22 al 33 del capítulo 11. Y dice, son hebreos, hablando de estos maestros que se estaban menospreciando el ministerio del apóstol Pablo. Y entonces pregunta y dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces.
en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y wow, cuando leí este texto, me conmovió tanto de ver al ser humano, a la vasija de barro, siendo usado tan poderosamente. Me hizo adentrarme en su corazón y identificarme en el sentido de anhelar tener esa pasión que él tuvo. Esa pasión que él tuvo, ese deseo de llevar este mensaje a las naciones, y todo lo que padeció y todo lo que sufrió. Me hace ver cuánto disto, pero también a pesar de que es una distancia grande para que cualquiera de nosotros algún día llegue a la estatura del apóstol Pablo, por otro lado también me doy cuenta que todo eso que él vivió lo consideraba como él mismo lo dice en otra ocasión: todo lo que he padecido, todo lo que he hecho por él, absolutamente todo es basura, es nada en comparación con lo que él hizo por mí. Pero aquí puedo ver a un siervo que se está desahogando, que está pasando por un momento de debilidad, que está pasando por un momento de tristeza por lo que se está cuestionando de él, y simplemente se desahoga. Y eso es algo que me conmueve profundamente, de su sinceridad, y que me hace entender un principio que en otras ocasiones hemos compartido, y es que Dios está más interesado en el siervo que en el servicio. Dios está más interesado en el ministro que en el ministerio. Y podemos ver cómo Dios está tan interesado en el apóstol Pablo, y así como fue, tal como fue, así lo usó poderosamente. Y en el capítulo 12 continúa hablando de sí mismo y dice lo siguiente, versículo 1 al 11, capítulo 12, dice: ciertamente no me conviene gloriarme. No me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y aquí habla de una experiencia que tuve y que tuvo, y que no está seguro si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Algunos comentaristas dicen que esta experiencia la vivió cuando lo apedrearon en Listra, y que es posible que ahí literalmente murió, y quizás ahí tuvo esta experiencia sobrenatural en que salió del cuerpo y fue arrebatado al paraíso. Él no sabe en qué momento eso pudo haber sido, pero bueno, pues él dice que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Hay una experiencia que no hay manera de describirla. Y dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Me voy a gloriar de esa experiencia que tuve, pero en mi vida, en este cuerpo, aquí en este mundo, no me voy a gloriar, no voy a presumir de nada, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. O sea, si quisiera presumir, no sería tan insensato. O sea, no estaría diciendo algo tan tonto, porque diría la verdad. O sea, simplemente estoy diciendo la verdad, simplemente estoy expresando la manera tan poderosa en la que él le había usado.
Dice, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Dice, me voy a abstener de seguir gloriándome, pero pues tendría razón de qué, y vaya que tendría razón de qué gloriarse con la manera en que fue usado por Dios. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, este famoso aguijón de la carne, un texto muy controversial que se ha hecho toda clase de comentarios acerca de qué sería. Según algunos comentaristas, en base al texto en griego, está relacionado efectivamente con una enfermedad del cuerpo, algún tipo de enfermedad en la carne, que se delibera qué sería. Algunos dicen que tiene que ver con alguna enfermedad de los ojos, y hay algunos pasajes que pueden concordar o pueden dar pistas de que se refiere a una enfermedad de los ojos. Cuando escribe que con cuán grandes letras escribía, el hecho de que utilizara a otros asistentes para que escribieran sus cartas. Él dictaba sus cartas, él no las escribía él mismo, sino que dictaba sus cartas. Entonces, bueno, pues ese es un indicativo que podía ser que tenía algún problema con la visión. En otra de sus cartas dice que discípulos que le amaban tanto estaban dispuestos a quitarse sus propios ojos, a sacarse sus propios ojos para dárselos. Entonces, en base a diferentes textos que él mismo escribe, se delibera que posiblemente sería alguna enfermedad y que tenía que ver con una enfermedad de los ojos. Y dice que respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, que te sea suficiente mi regalo de vida eterna. Y esta frase es una de las frases más importantes para ti y para mí cuando estemos pidiéndole insistentemente al Señor que resuelva alguna situación en este mundo, que nos sane de alguna enfermedad, que nos saque de algún problema, y que estemos insistiendo y que estemos muy molestos o tristes o intranquilos porque Dios no nos escucha o no soluciona ese problema que tenemos. Esta frase vamos a recordarla, que quede tatuada en lo más profundo de nuestro corazón. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Que te sea suficiente que he perdonado tus pecados. Que te sea suficiente que te he dado el don de la vida eterna. Que te sea suficiente que estarás conmigo para siempre. Que te sea suficiente que esto que estás viviendo, esta leve tribulación momentánea, es momentánea, es temporal. Aprende a vivir con ella. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, por amor a mi Mesías, a mi ungido, a mi sumo sacerdote, a mi profeta, a mi rey, a mi salvador, al Hijo de Dios, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Aquí ya como que pide perdón por todo lo que presumió. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Qué impresionante el legado del apóstol Pablo. Qué impresionante. Capítulo 12, versículo 14 y 15. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso. No les voy a causar problemas porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Wow. No busco lo vuestro sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Son los padres los que tienen que tomar la iniciativa. Son los padres los que tienen que ir en búsqueda de los hijos, no al revés. Yo no estoy
buscando recibir de ustedes, dice el apóstol Pablo, estoy buscando darles. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo. Fíjense lo que dice. Y bueno, después de qué bueno que se glorió por un momento, qué bueno que nos hizo por la unción del Espíritu Santo en su vida, qué bueno que nos puso esa lista de todos los sufrimientos, de todas las adversidades que tuvo, los naufragios, los azotes, los rechazos, las acechanzas. Qué bueno que escribió todo eso, porque es un gran incentivo para nosotros. Es un gran incentivo para no desmayar, para no tirar la toalla y para, mientras estemos en este cuerpo, seguirnos desgastando. Fíjense lo que dice, porque esto es algo que es es una sacudida a todos aquellos que conforme los años van pasando, cada vez queremos tener menos problemas, cada vez queremos tener más tranquilidad y conforme vamos envejeciendo, vamos queriendo esforzarnos menos, porque cada vez cuesta más trabajo mover este cuerpo. Pero vean lo que dice en el verso 15, está impresionante. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Este cuerpo, que cada vez es más difícil moverlo, que a veces necesitamos una grúa para moverlo, lo voy a desgastar del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y aquí está impresionante. Aunque no importa yo todo lo que haga por ustedes, no importa todo lo que me desgaste por ustedes, ustedes no lo reconozcan y ustedes me amen menos. Uf, qué frase tan impresionante. Aunque amándoos más, sea amado menos. El apóstol Pablo vivió en carne propia lo que él mismo escribió en 1 Corintios 13. El amor es sufrido. El amor es sufrido. El amor no es un jardín de rosas. El amor no es sentir maripositas en el estómago. El amor es, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Y quién es el más elocuente representante de ese amor sufrido? Aquel que murió en una cruz y que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para morir en una cruz? ¿Qué mal hizo? ¿Qué mal hizo? Esa pregunta que incluso los gobernantes que emitieron el juicio dijeron: ¿qué mal hizo este? ¿Cuál fue su daño? O sea, ¿quién podría acusar a Yeshua de haber hecho algo malo, de haber ofendido a alguien, de haberle traído algún problema a alguien? O sea, bueno, alguien podría argumentar, bueno, ofendió a los religiosos, ofendió a algunos que se oponían, pero bueno, él simplemente les estaba diciendo una realidad. O sea, les estaba diciendo, les estaba mostrando sus tinieblas y les estaba mostrando lo que realmente ellos eran. O sea, no es que él les haya hecho algo, ellos se lo estaban haciendo a sí mismos. Entonces, ¿qué mal hizo este? Y aquí, expresando eso mismo, ese mismo sentir que hubo en el Mesías, el apóstol Pablo dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío. Con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y por último capítulo 13, concluye diciendo: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad. Y este versículo me impresionó. Porque esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Esto os escribo estando ausente. O sea, esto, me dio un
principio, aprendí tanto de este versículo, aprendí tanto de la personalidad del apóstol Pablo, que dice que su apariencia, cuando lo conocían, dice que su apariencia era débil, aunque sus cartas eran fuertes, eran severas. Esto nos puede mostrar muchísimo de cómo era el apóstol Pablo, y es que cuando estaba con la gente, cara a cara, era un dulce, era un angelito, era amable para con todos. Y si tenía algo que decir, si tenía algo con que exhortarles, y esto es un principio muy conocido en el judaísmo, esto es algo que yo he escuchado en el ámbito judío, y es que cara a cara, o sea, en presente, tienes que cuidarte mucho de hacer sentir mal a alguien. Que estamos para dar alegría, estamos para hacer sentir bien a la gente, etc. Y aquí muestra esa actitud, esa característica el apóstol Pablo, de que cuando estaba presente cara a cara, mostraba una actitud débil, vulnerable, amable, pero entonces si algo tenía que decir para exhortar, para desahogarse, lo hacía por escrito. Un muy buen principio para aprender, porque cuando escribes algo, te tomas más tiempo para pensar. A veces, ¿cuántas veces no has lamentado algo que abriste la boca, que dijiste y no debiste haberlo hecho? Entonces, si nos callamos, si cara a cara somos más silenciosos y nos aseguramos que si vamos a decir algo es para bendición del oyente, entonces si algo tenemos para exhortar, para desahogarnos, para resolver algún conflicto, bueno, lo podemos hacer por escrito, donde ya entonces tendremos más tiempo para pensarlo. Y por eso dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Dios me ha dado, y recuerda eso, Dios te ha dado una autoridad para edificación, para construir y no para destruir. Qué texto tan importante para nosotros como creyentes, como padres, como líderes, etc. Y va a cerrar en los versículos 11 al 14 diciendo: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, con un beso sagrado. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Yeshua el Mesías, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Oración por revelación de la pieza número 47 del rompecabezas. Esta fue la pieza número 47 del rompecabezas. ¿Cuál será la correspondencia que tiene esta segunda carta del apóstol Pablo en todo este gran rompecabezas del mensaje divino? ¿Cuál será? ¿De qué manera recordaremos el mensaje de Segunda de Corintios? ¿De qué manera embonaremos este mensaje de Segunda de Corintios en la imagen de la caja de todo este rompecabezas? Bueno, pues el texto de el capítulo 5, versículo 16 al 21 nos va a servir para embonar el mensaje de esta carta en el mensaje general de toda la Biblia. Y dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no se trata de ver las cosas según el mundo, según apariencia temporal. Ya no vemos las cosas así, vemos las cosas desde un panorama espiritual, desde un panorama eterno. Andamos por fe, no por vista. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros,
la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el mensaje general de toda la Biblia, la reconciliación, la misericordia, la gracia divina de haber transformado nuestra impiedad, nuestra maldad, nuestra culpa y haber transferido esa cuenta en deuda, esas deudas, esa oscuridad, haber transferido esa oscuridad, ese juicio a el cuerpo inocente de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y habernos transferido su justicia, su inocencia a nosotros para trasladarnos a su reino de luz. Y texto a memorizar, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por supuesto, no podía haber otro mejor versículo para memorizar que segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, te damos gracias por este siervo que tú utilizaste tan poderosamente, Señor, para cambiar al mundo, Señor. Este siervo que tan poderosamente usaste para dar esperanza a mi vida y a la vida de millones de seres humanos a lo largo de la historia. Señor, qué vida tan valiosa, qué experiencias vivió él tan inspiradoras. ¿Qué aprendizaje me has dado, Señor, para entender que no existe un mensaje, no existe un llamado más importante por el cual vivir que este mensaje de reconciliación, que este mensaje de misericordia, de gracia, de consolación, de esperanza y de amor sufrido. Bendito sea, Señor. Ayúdanos a ser imitadores de este siervo que tú utilizaste tan poderosamente, Señor. Y que a pesar de casi 2000 años de que caminó por este mundo, a casi 2000 años, Señor, de eso, su vida, su legado, sigue teniendo tanto impacto, Señor, aún en gente tan lejana y tan distante a lo que él vivió. Señor, ¿qué más puede ser tan inspirador como eso? Bendito seas, Yeshua, por haber llamado a este hombre como nuestro ejemplo a seguir en nuestro mensaje a las naciones, a los gentiles. Bendito seas. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir
que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir que ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo ese tiempo estuvo ahí, esperando por mí, la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, ese error es borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato, todos somos pasajeros, solo estamos un rato, así que ponte a pensar que la vida es ahora, no todo es chatear y pasearse por la Roma. No vengo a predicarte, pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer. Oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte. No soy religioso, pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama, por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender. Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti, y la pieza que faltaba en mi vida. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti, y la pieza que faltaba en mi vida, y la pieza que faltaba en mi vida, y la pieza que faltaba en mi vida, y la pieza que faltaba en mi vida eras tú.